Buenas noches. La gran pregunta que hoy nos toca hacer es ¿qué papel desempeñan las Fuerzas Armadas en esta nuestra Sudamérica tan convulsionada en este momento y que seguramente vamos a profundizar a través del programa un poco más en este tema? Porque vemos que tenemos varios países en estados de efervescencia, cada uno con sus características. Vemos que el problema tenemos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Uruguay, con algunas amenazas, y en Venezuela. Estos son los países clave en este momento en nuestra América Latina, en la cual las Fuerzas Armadas están jugando de una u otra manera un juego clave, tienen un papel fundamental en todas ellas. Y la gran pregunta es, ¿en todos estos países las Fuerzas Armadas cumplen con su rol constitucional de defender el Estado democrático o por el contrario se prestan muchas veces a juegos del golpismo, cualquiera fuera el sector que el mismo pueda tener? Y me permitiría, si les parece a ustedes, hacer un breve raconto de estos países en conflicto y qué representación, qué participación más bien tienen estas Fuerzas Armadas. Hace poco tiempo tuvimos un fuerte conflicto en Ecuador, pareciera que pasó tanto tiempo, y sin embargo fue hace poco más de 2 meses, en la cual un aumento muy importante en el combustible generó, y esto como consecuencia de pedidos del Fondo Monetario Internacional de un ajuste en la economía, generó un movimiento muy pero muy fuerte de los sectores autóctonos de este país que representan más del 30% de la población, y el presidente Lenín Moreno, en vez de tomar el reclamo que le hacían estos sectores, mandó a reprimir al ejército y a las Fuerzas Armadas. Costó muertos hasta que Lenín Moreno se vio obligado a suspender lo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, retrocedió en los aumentos y los sectores en conflicto volvieron a sus lugares. Las Fuerzas Armadas, fuerte participación en la represión, aceptando las órdenes del presidente constitucional. Tenemos el caso que estamos viendo ahora de Bolivia, donde un conflicto en el cual un problema en la votación determinó que Evo Morales, que iba por un tercer mandato, un cuarto mandato vendría a ser muy, pero muy forzado, porque después de un plebiscito que le fue contrario, hubo una orden de la Corte Suprema de Justicia haciendo lugar a que podía nuevamente ser candidato, pero con una fuerte oposición, esta vez de los sectores de derecha, yendo a elección Evo Morales. Recordemos que en Bolivia el 50% es necesario para no tener que hacer una segunda vuelta. No consiguió la segunda vuelta, los 10 puntos de diferencia que se puede tener si no tiene ese 50%, aparentemente coadyuvó con una actitud cuasi golpista el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, que dijo que las elecciones habían sido irregulares. Esto determinó que, por un lado, la policía dejara de responder a su mando natural, que es el presidente, y se amotinara. Vamos a ver también qué fue lo que pasó. Y el ejército, que deja de responder a su mando natural y primero dice que no va a tener ninguna participación en el conflicto ni en la represión a los amotinados en aquel momento o a la gente que se manifestaba, y días después o horas después, tanto el jefe de la policía como el jefe del ejército le piden, dicen públicamente, que el presidente Evo Morales debe renunciar a su cargo. ¿Qué sucedió mientras tanto? Es exiliado Evo Morales y hoy se anotició de un reclamo de la fuerza policial, que fue la que primera se amotinó y dejó sin ningún tipo de custodia al presidente Evo Morales, que le pide a la presidenta de la República a cargo que cumpla con el compromiso de recomponer todos los sueldos que tiene y los beneficios, además, ponerlo en el mismo nivel que las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta es, ¿existió un compromiso de la policía, una exigencia de la policía de amotinarse para poder de alguna manera entonces reclamar después un sueldo? Fue un acuerdo que hubo entre los sectores golpistas y la policía de que sí se amotinaban, y si como consecuencia de ese motín llegaban los golpistas al gobierno,
le iban a dar un aumento a la policía equiparándolo al ejército, pareciera que ello fue así. Y otro signo, quien se hizo cargo no fue el presidente que estaba en el exilio ni el vicepresidente que estaba en el exilio. Hicieron renunciar al vicepresidente primero del Congreso, al segundo, y se hizo cargo la vicepresidenta segunda del Congreso. ¿Quién le puso el signo de mando a la vicepresidenta? El jefe del ejército. ¿Qué sucedió en Chile? En Chile hoy está soportando un fuerte envión, unas fuertes manifestaciones de un reclamo que no es un reclamo de hoy, sino de 30 años después de esa famosa constitución de la época pinochetista, que oprimió al pueblo, que organizó y liberalizó absolutamente todos los servicios. Hoy en Chile usted no tiene educación pública, no tiene salud pública, no tiene un transporte accesible para la gente. Y esta gente se fue aguantando y endeudando durante tanto tiempo, hasta que dijo no va más. Y el modelo chileno explotó. Y hoy Carabineros, con una brutalidad, está reprimiendo toda manifestación que haya, y además el ejército y el propio Piñera está solicitando la participación del ejército para cumplir determinadas funciones que también le es fiel. Uruguay, ¿qué fue lo que pasó en Uruguay hace pocos días en plena elección? El mismo día de la segunda vuelta, un general, el general Carlos Techera, hizo un video amenazando de muerte al presidente del Frente Amplio, el candidato a presidente del Frente Amplio, y también a otras personas más del Frente Amplio, entre ellos a Pepe Mujica, amenazándolos de muerte y diciendo que debía necesariamente ganar prácticamente el Partido Nacionalista del que él había sido precandidato. Una actitud subversiva absoluta, una actitud en la cual él mismo decía que participaban sectores del ejército en su propio pensamiento y que no se iba a salvar ninguno porque no iban a tener la suerte que tuvieron el 73 cuando se iniciaron los golpes de Estado. Por supuesto que hoy ese señor general, por suerte, está detenido y termina de conformarse además ya la victoria del Partido Nacionalista, pero por las urnas y no por la amenaza de este general, que sirvió además para que el Frente Amplio, que tenía una diferencia en contra de 5 puntos, llegara solamente a 1 punto, porque mucha gente cambió su voto repudiando actitudes militares como esta. Y en Venezuela un gobierno de Maduro que se sostiene fundamentalmente por la participación del ejército, que prácticamente está cogobernando en este lugar. Entonces, ¿qué reflexión nos queda a nosotros? ¿Responden las Fuerzas Armadas en todos estos lugares a las legítimas autoridades que son sus presidentes? ¿O responden a los intereses de sectores de derecha cuando son necesarios? Y lamentablemente me inclinaría en la respuesta a decir que las Fuerzas Armadas están respondiendo más que a la Constitución y a los presidentes, están respondiendo al poder que existen en cada uno de esos pueblos, esos países que no necesariamente juegan en paralelo poder y autoridad legal. Y lo hemos visto en Bolivia, donde el ejército se sublevó, la policía se sublevó. Hemos visto en Uruguay, donde el ejército después de tantos años tiene el tupé de hacer esto. Y hemos visto también, y es importante esto, en Brasil. Recordemos que en Brasil, en un momento antes de las elecciones, cuando estuvo a punto de ser liberado Ignacio Lula da Silva, el comandante en jefe del ejército dijo que podía haber consecuencias si es que la Corte Suprema de Justicia liberaba a Lula. Y ahora mismo el ministro de Economía, Guedes, está diciendo que es muy probable que si Lula sigue manifestándose públicamente y haciendo actitudes, entre comillas, levantiscas en contra del presidente Bolsonaro, podrían volver a aplicar la comunicación A5, que fue la comunicación del golpe militar de allá de la década del 60, que destituyó a la Asamblea Legislativa, que quitó los derechos, que quitó el derecho a habeas corpus y que permitió el encarcelamiento de miles y miles y muerte de miles y miles de hermanos brasileros. Las Fuerzas Armadas también piensan esto en Brasil y ninguna de ellas se retractó en estos dichos. Así que es muy duro lo que está sucediendo en nuestra América Latina y es muy zigzagueante el andar de nuestras Fuerzas Armadas, que no necesariamente están respondiendo al poder de las urnas, sino que muchos de ellos están respondiendo al poder real
de la economía de derecha. Vamos a las noticias, señor director. La verdad que nos deja pensando, Julio, con su impecable editorial de hoy. Las Fuerzas Armadas en América Latina. La verdad, interesante lo que ha dicho Julio, porque en todos los países de América Latina hay un sector de la política que va y toca timbre en los cuarteles para frenar las movilizaciones que con toda razón tienen que ver, porque la están pasando mal desde el punto de vista económico y social. Chile, Bolivia, Colombia. Así que impecable. ¿Qué es el rol de las Fuerzas Armadas? No mejor tiempo que elegir para esta editorial, mi querido Julio, sobre este tema, porque en realidad en América Latina, en la Argentina al menos, las Fuerzas Armadas parecen entender cuáles son sus roles aparentemente hoy, porque nadie toca el timbre, ni quisiera que nadie toque, pero lo que pasa en América Latina es lo que has contado vos y es para preocuparse. Es para preocuparse y gracias a Dios en nuestro país pareciera aventado el problema de las Fuerzas Armadas que quieran hacerse cargo o opinar en política, lo cual sería muy nefasto. Me parece que por bastante tiempo esperemos que nosotros podamos tener a las Fuerzas Armadas lejos de todo esto. Aunque, cuidado, Antonio, hace muy poco tiempo, recordemos que Macri quiso comprometer la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución a los delitos de drogadicción, al combate contra la droga. ¿Qué fue lo que pasó en Chile, en México? En México las Fuerzas Armadas era una fuerza impoluta, no tenía ningún tipo de inconveniente en cuanto a sus hombres y mujeres que eran honorables. La policía estaba totalmente superada en el combate contra la droga, mandaron al ejército a combatir, se prostituyó el ejército en términos económicos, se prostituyó el ejército y hoy todavía hay muchas más muertes que antes y la droga sigue gozando y el comercio de la droga sigue gozando de buena salud. Y hoy nos toca hablar de Colombia. Mira nuestra vos, primera noticia. Nuestra primera noticia, Colombia. Se dice que el actual presidente de Colombia, que fue elegido el más joven en la historia de Colombia, tiene muchísimo que ver porque dicen que, entre comillas, es un títere de Álvaro Uribe Vélez. Después de Álvaro Uribe Vélez vino el exministro de Defensa de mano dura, Juan Manuel Santos, y Santos se retiró de Uribe. Y este señor, que hoy gobierna Colombia, se retiró de Juan Manuel Santos. Y fíjate lo que tiene que ver las Fuerzas Armadas en Colombia con la realidad colombiana. Así es, y fíjate que Colombia es uno de los países que no tiene mucho Estado público lo que está pasando, pero es un país dividido en dos partes. Una parte del país manejado absolutamente por la guerrilla. La guerrilla que más tiempo lleva en el mundo de vigencia. Y por otro lado está la parte civil que maneja el presidente, que como bien vos dijiste, Álvaro Uribe fue el líder incuestionable del sector de la derecha combatiendo a la guerrilla. Cuando viene Juan Manuel Santos toma una actitud distinta y dice que hay que empezar a negociar con la guerrilla porque lo más importante es que la guerrilla termine y se consiga la paz. Y después de largas tratativas se firmó en La Habana, Cuba, la paz entre la guerrilla y el Estado de Colombia, firmado por su presidente Santos, que en aquel momento le valió, recordemos, un Nobel de la Paz. Sí, señor. Mientras duró el mandato de Santos, no hubo problema, se entregó las armas un sector de la guerrilla, pero no bien se retiró Santos del poder y llegó el nuevo presidente, dejó sin efecto absolutamente todo lo acordado e intentó permanentemente boicotear los resultados del acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz tuvo serias consecuencias, el dejar sin efecto al mismo, muertes. Volvió de nuevo en los sectores paramilitares que durante tanto tiempo habían estado, por suerte, ocultos, y que habían tenido una muy fuerte participación de sectores en los cuales sectores paramilitares manejaban
todo lo que era en contra de la guerrilla y generaba muertos de todo tipo, pero muertos sin, por supuesto, ningún tipo de juicio, muertos donde se mezclaba la parte política con la guerrilla, con la droga. Hoy, fíjate, Antonio, después de tanto tiempo y al volver de nuevo a recrudecerse los enfrentamientos, uno de los emporios de droga más grandes, uno de los carteles de droga más grande de México, se hizo cargo de la comercialización de la droga en Colombia. Sí, así. Entonces, hoy estamos teniendo un serio problema y que mientras tanto el común de la gente de Colombia seguía con serios problemas porque había que aplicar las reglas del Fondo Monetario Internacional, había que achicar, había que ajustar, y una economía que de una economía estable, muy parecida a la economía chilena, de golpe estalla, y el 21 de noviembre un paro general que hasta ahora no pueden terminar con las manifestaciones, no pueden terminar con los sectores populares que al principio eran solamente estudiantes, clase media. Hoy se ha masificado el reclamo, muy fuerte participación de la policía, muy fuerte participación del ejército, muertos, heridos, un conflicto que no termina. El gobierno queriendo aplicar la clásica receta del Fondo Monetario Internacional: rebaja de sueldos, rebaja de salarios, aumento de combustible, quita de beneficios, baja de jubilaciones, y ahí tenemos la consecuencia en Colombia, que es la misma consecuencia de lo que está sucediendo de una u otra manera en el resto de nuestra querida América Latina. Y Colombia, que siempre tiene la derecha como gobierno, siempre la derecha debe ser de los países de Sudamérica que nunca ha cambiado. Siempre ha sido gente del establishment, familias patricias, y sobre todo, Julio, como para ir cerrando Colombia, es que hoy Colombia, y hace años, tiene 7 bases norteamericanas en su territorio. Y esto es una dependencia no solo para el combate del narcotráfico. Que entró con ese criterio, ¿no? Con ese pretexto. Entonces, vamos a combatir el narcotráfico. Fíjate vos todo lo que tiene Colombia: 7 bases norteamericanas, dirían los venezolanos, 7 bases gringas por el traidor Santander. Es la frase que dicen los politólogos nacionalistas venezolanos, habida cuenta que Colombia se entregó desde ese punto de vista de Estados Unidos, ¿no, Julio? Así es, y lamentablemente estamos pidiendo las consecuencias de esto. Un combate contra la droga que nunca llegó realmente a ningún tipo de resultado. Una guerrilla que, como consecuencia de la reticencia del presidente, volvió, muchos de los que habían firmado la paz, volvieron a la guerrilla, y una querida Colombia absolutamente encerrada en sus problemas y con muy difícil resolución de todos sus problemas. Con un presidente, para cerrar, que tiene casi el 70% de imagen negativa, un joven presidente, de los más jóvenes electos allí en Colombia. Pero cambiamos, nos cruzamos el Río de la Plata, si es que lo viéramos desde Buenos Aires, porque aquí se va a la derecha y viene Alberto Fernández, tal vez del centro, con algunos matices de la izquierda, pero no solo Montevideo, en la oriental Uruguay, se van los muchachos del Frente Amplio de la izquierda, Julio, y aparece otra vez la derecha. Aparece la derecha y aparece en una elección que, en una segunda vuelta, recordemos que la primera vuelta había ganado el Frente Amplio, pero por una escueta diferencia que no todo hacía decir de que la sumatoria de los votos del Partido Nacionalista más el resto de los votos de los otros partidos políticos que habían quedado fuera en la segunda vuelta iba a permitir que cómodamente derrotaran al candidato del Frente Amplio. Sin embargo, esto no ocurrió así. Se hicieron las elecciones, y las elecciones se hicieron en el clásico marco de Uruguay. Una paz, tranquilidad, salvo el tema que hablábamos en la editorial de este loco general que salió a hablar de matar al presidente o de matar a todos los dirigentes del Frente Amplio. El resto fue en paz. Yo he participado, he estado en Uruguay en plena campaña electoral, y no veíamos el movimiento que acá hay. Así que los uruguayos están acostumbrados a transiciones en paz. En definitiva, la primera vuelta gana el Frente Amplio, la segunda vuelta, cuando todo hacía presumir que la victoria iba a ser por amplia mayoría del Partido Nacional. Sin embargo, no hubo forma en el conteo provisorio de poder determinar una diferencia de 1,5 puntos solamente
y que si se sumaran todos los votos de anulados y recurridos, podía hacer cambiar el resultado electoral. Así que tuvo que evitarse este domingo que pasó por parte del Tribunal Electoral de proclamar a un ganador. Se hizo el recuento de votos y hoy tenemos ya la definición de que el Partido Nacional fue el que ganó las elecciones por un margen muy pequeño, pero supongo que en cualquier momento, si ya no lo hizo, saldrá el Frente Amplio a reconocer su derrota. Una elección en Uruguay que va haciendo cambiar el espectro del orden de la posición de Argentina, ¿no? Tenemos la derecha en Chile, y esto lo veníamos diciendo en programas anteriores. Tenemos arriba a Bolivia con un gobierno, con gobierno de facto, y que va a intentar por los medios que fuera de poner un gobierno en su misma línea política, o sea, de derecha. Paraguay en tal sentido, Brasil en igual sentido, y ahora Uruguay también con un gobierno de derecha. Lo vamos a tener a nuestro presidente Alberto tratando de aguantar y hacer el aguante en Argentina. Alberto Fernández ya señaló que se va a llevar bien con el Partido Blanco. Dijo Alberto cuando fue a hacer campaña o a sacarse foto con Pepe Mujica en Montevideo, dijo, vengo donde está la muchachada del Frente Amplio, pero esto no obsta que mando mi cariño a los padres y a familiares de Luis Lacalle, con quien tengo una excelente relación. Es decir, Alberto ya advirtió ante el resultado que tiene también una gran relación con la familia Lacalle Pou, que no deja ser, que no deja de ser un dato interesante recostarse por Uruguay por el tema Mercosur, cuando Brasil con Bolsonaro por ahí parece con bravuconadas de por medio querer marcar, como se dice, la cancha en política internacional entre nosotros. Un hombre muy joven, 46 años, hijo de Lacalle, que había sido ya presidente anteriormente. Pou es el apellido de la madre, que también fue senadora. O sea, un matrimonio político muy fuerte en Uruguay, y que ahora, después de 15 años del Frente Amplio, vuelve al gobierno en Uruguay. En las últimas horas hay declaraciones del presidente de Brasil, la hizo en Manaos ayer, señalando la importancia que tiene el sector privado en una ida y vuelta entre Argentina y Brasil. Es decir, Bolsonaro se alejó un poco de las bravuconadas cuando Alberto era candidato y cuando fue elegido. Bueno, hay reunión del Mercosur y tal vez la cuerda que se tensó desde Brasil hacia acá ahora pueda sonar de otra manera, ¿no? Está convocando Bolsonaro, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, está convocando una reunión 5 días antes de que finalice el mandato del presidente Macri, quizá para despedir a su amigo de derecha, una reunión en Río Grande do Sul, donde no se espera grandes definiciones ni se espera grandes anuncios, pero hay un tema latente que está golpeando muy fuertemente, y de concretarse puede significar un golpe muy fuerte para la Argentina. Pretende Bolsonaro bajar los aranceles que tienen el Mercosur del 14% de los, como un impuesto que se cobra a los bienes que ingresan al Mercosur, pretende bajarlo al 7%. Esto sería muy, pero muy complicado para la industria argentina, que quedaría prácticamente sin protección ante los grandes países del mundo, que podrían llegar en cantidades industriales y seguramente pondría en jaque nuestra industria nacional, como también la industria nacional de Brasil. Por eso que los industriales y comerciantes, tanto argentinos como brasileños, están sumamente preocupados por esto. Y en esto yo creo que puede Uruguay ser de gran ayuda también para el gobierno argentino. Acá está lo que decíamos, ¿no? El jueves 5 de diciembre en el estado de Río Grande do Sul, en la de Beto Goncalves, se hace la reunión, y este va a ser el tema principal. Ojo, el 30% de las exportaciones argentinas van a Brasil. El gran socio comercial de la República Argentina. También es Argentina el gran socio comercial de Brasil. Brasil, evidentemente, lo que sucedió al principio en la gestión de Macri, está petardeando permanentemente y tratando de siempre correr la cancha con respecto, correr el arco con respecto al tema Mercosur. Recordemos que ahora está iniciando conversaciones para firmar un tratado de libre comercio con China. Tratado de libre comercio que de ninguna manera podría hacerse si Brasil sigue estando en el Mercosur. Hay serios problemas, está sufriendo serios inconvenientes el Mercosur. Creo que un aliado argentino va a ser Uruguay para tratar de que esto no se lleve a cabo. Recordemos que las resoluciones que se toman
en el Mercosur son resoluciones que se toman por unanimidad de los 4 países que quedan. Si es que Argentina se niega a seguir alguna de estos caminos que lleva Bolsonaro, quedan 2 alternativas: seguimos conversando o partimos del Mercosur. Sí, Así que va a ser un muy buen trabajo el que le va a tocar a Daniel Scioli como embajador designado en Brasil y al canciller Felipe Solá, que va a tener que enfrentarse nada más ni nada menos que a Itamaraty bien armada y coherente como siempre. Hay un hombre que pesa mucho, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. En realidad nacido en España, pero que ha vivido toda su vida prácticamente en el Uruguay. Conversó con Alberto Fernández hace unos días y la idea de Enrique Iglesias es que Uruguay acceda a esa ida y vuelta que tiene con la Argentina. Así que no es un dato menor, como decís bien, Julio. Alberto Fernández ya conversó con Enrique Iglesias, que es quien entiende las cuestiones venezolanas para la Unión Europea, que tampoco es otro dato menor. Así que si se suma la importancia que tiene Enrique Iglesias, ex presidente del BID, que aconseja a la derecha uruguaya y que está de acuerdo con lo que pide Alberto. Montevideo y la ciudad de Buenos Aires, es decir, capital de ambas orillas, deberían ir juntos porque los dos en el fondo temen el desgaste del Mercosur y un presidente como Bolsonaro, Julio, que no termina nunca de saber qué es lo que quiere. Sí, evidentemente. Y una América Latina en general, como en la editorial lo hicimos, en cambio permanente y cuasi prendida a fuego, ¿no? Sí. Vamos a tratar en el bloque que viene de conversar con el licenciado Facundo Kalim, que nos va a dar su explicación sociológica de qué fue lo que pasó después de la caída del muro de Berlín, pero fundamentalmente qué es lo que pasa, qué consecuencia tuvo nuestra zona con respecto a esto. Así que nos vamos a la pausa. Vamos, señor, ¿no?